Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Amadas, buenas noches. Gracias damos a Dios por permitirnos una ocasión más el tiempo para la edificación de nuestras vidas. Gracias a Rosy, que ya va mucho mejor, y el Señor ha mostrado su favor para con su vida. Y por la vida del pastor Leo, por la confianza que nos brinda para poder exponer la palabra de Dios. Oremos, amadas, demos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos a tus pies para escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Amado nuestro, te pido encarecidamente, Señor, que me ayudes y me uses para hablar tu palabra a mis hermanas y ser de bendición a sus vidas. Que seamos guiadas siempre por tu Espíritu Santo para ser instruidas, crecer y dar fruto agradable a ti, Señor. Dios, toca nuestros corazones para que sean quebrantados y que podamos dar un testimonio verdadero de la obra de Cristo y cómo va Él haciendo un cambio en nuestra manera de vivir. Amén. Rememorando un poco lo que Dios nos mostró en la charla pasada, aprendimos el propósito eterno en la vida de Lea y cómo tuvo que pasar por el menosprecio de su esposo Jacob y su hermana Raquel para recibir la bendición de Dios, que fue justo en el momento que ella decide darle lugar a Dios en su vida, el primer lugar por encima de su esposo. Amadas, nosotras ya hemos entendido dentro de la instrucción anterior que Dios tiene un propósito eterno y qué es lo que Dios demanda en nuestras vidas. Nos lo dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Nosotros somos obra de Dios. Fuimos creadas por Cristo para hacer el bien, tal como Dios ya lo tenía planeado. Y también entendimos que tenemos un valor incalculable para Dios, amadas, gracias a el amor que Cristo nos mostró por medio de su sacrificio. Entonces, en el tema de hoy, Mujer sin discernimiento, continuaremos conociendo el caminar de Lea. En esta ocasión, ella nos mostrará cómo fácilmente podemos tener algunas actitudes que no edifican a causa de no tener discernimiento. Y esto se da en muchas ocasiones por no dejarnos moldear por Dios. ¿Y por qué no nos dejamos moldear? Bueno, permítame explicarle. ¿Qué es el discernimiento? En su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de la habilidad de pensar bíblicamente. Entendiendo esto, amadas, vayamos a la Escritura. Por favor, acompáñenme a Génesis 30, del 1 al 24. Al libro de Génesis, capítulo 30, versículo del 1 al 24. Yo les voy a estar leyendo la traducción Biblia para Todos y algunas otras traducciones. Si usted tiene su versión Reina Valera 60, por favor, sígame en la lectura. Yo le voy a leer estas versiones para que sea un poco más digerible y usted pueda entender
y comprender un poco más el tema. Bien, Génesis 30, 1 al 24 dice así. Cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo a Jacob, si no me das hijos, me moriré. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo, yo no soy Dios, Él es el que no te ha dejado tener hijos. Luego Raquel dijo, toma a mi sierva Bilha como concubina, allégate a ella y ella dará a luz a un hijo para mí. De esta manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces Raquel le dio a su sierva Bilha a Jacob. Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Bilha quedó embarazada y dio a luz un hijo a Jacob. Raquel dijo, Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esta razón, Raquel llamó a su hijo Dan. Bilha, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo, peleé duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob como concubina. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Lea dijo, tengo suerte, y por eso lo llamó Gad. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un segundo hijo. Lea dijo, estoy feliz, ahora las mujeres me llamarán feliz. Entonces lo llamó Aser. Durante la cosecha de trigo, Rubén fue al campo, encontró unas plantas llamadas mandrágoras y se las llevó a su mamá. Entonces Raquel le dijo a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Pero Lea le dijo, tú me quitaste a mi esposo, ¿ahora me quieres quitar también las mandrágoras de mi hijo? Entonces Raquel dijo, si me das las mandrágoras de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche. Cuando Jacob regresó del campo esa tarde, Lea salió a encontrarse con él. Ella le dijo, esta noche tú tendrás relaciones sexuales conmigo. Pagué por ti con las mandrágoras de mi hijo. Entonces Jacob durmió esa noche con Lea. Dios escuchó las oraciones de Lea, quedó embarazada y dio a luz a su quinto hijo de Jacob. Lea dijo, Dios me ha premiado por haberle dado a mi sierva a mi esposo. Por esta razón lo llamó Isaacar. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a su sexto hijo. Ella dijo, Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. Entonces lo llamó Zabulón. Después Lea dio a luz a una hija a la que llamó Dina. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada, dio a luz a un hijo y después dijo, Dios me ha quitado mi vergüenza. A su hijo le puso de nombre José. Ella dijo, ojalá Dios me deje tener otro hijo. Vamos a reflexionar, amadas. En el corazón de Lea, porque se llenó de muchas emociones y acciones que la lastimaron, y como por el corazón también enfermo de su hermana Raquel, no fueron plenas, no tuvieron discernimiento para hacer lo que agradaba a Dios, y como por la falta de no conocer plenamente el amor de Dios, tristemente Lea se dejó envolver por una lucha que no le ayudó en nada a su vida a pesar de haberle dado el lugar a Dios. Lea no se dio el tiempo para conocer la voluntad de Dios. Tal vez el día de hoy, algunas de nosotras, al igual que Lea,
o tal vez hasta igual que Raquel, nos hemos dejado llevar por nuestras emociones y no siempre para bendición de nuestras vidas y mucho menos para las vidas de los que nos rodean o de los que decimos amar. Por favor, amadas, vayamos a Génesis 30, del 15 al 16. Génesis 30, del 15 al 16. Pero Lea le dijo: tú me quitaste a mi esposo, ¿ahora me quieres quitar también las mandrágoras de mi hijo? Entonces Raquel dijo: si me das las mandrágoras de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche. Cuando Jacob regresó del campo esa tarde, Lea salió a encontrarse con él. Ella le dijo: esta noche tú tendrás relaciones sexuales conmigo. Pagué por ti con las mandrágoras de mi hijo. Entonces Jacob durmió esa noche con Lea. Hermanas, Pablo nos anima en Efesios 4:31. Acompáñenme, por favor. Efesios 4:31. Él dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amadas, ¿qué tiene más valor en esta vida que tu valor delante de el Padre? Gracias al amor que Cristo te dio al pagar por ti en esa cruz. Él nos compró a precio de sangre y valemos lo mismo que cualquier otro. Y aquí podemos ver cómo Lea, llena de enojo, de amargura, le dice a su hermana: tú me quitaste a mi esposo, ¿ahora me quieres quitar también las mandrágoras de mi hijo? Notemos cómo a veces podemos decir cosas solo para sacar el dolor y la amargura que hay en nuestro ser. Y no nos callamos, amadas, ni vamos a Cristo a que Él haga suya nuestra causa. El hablar sin prudencia nos hace envolvernos en momentos bien incómodos, sacando la maldad que hay en nuestro corazón. Cuando Dios nos enseña en Hebreos 12, versículo 14 y 15, Hebreos 12, versículo 14 y 15, dice así: buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Amadas, pues tenemos la oportunidad en esta noche de discernir más acerca de lo que Dios quiere corregir en nosotras. A partir de hoy también podemos trabajar cada día más en la habilidad para decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo, de ser confrontadas y corregidas en el amor de la palabra de Dios para reflexionar acerca de qué tal estamos viviendo, hermanas, ya que Dios quiere mujeres revestidas y fortalecidas en la verdad de su palabra, para agradarle y dar mucho fruto para los que necesiten del amor de nuestro amado Jesucristo. Bueno, regresando a la vida de Lea, ella se envolvió en una rivalidad a causa de las emociones de su corazón, y por eso es tan importante que nosotras aprendamos a guardar nuestro corazón, porque de él emanamos vida o muerte. Proverbios 4:23. Les leo la versión Palabra Dios para Todos. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida.
Hermanas, por esto es importante no dejarnos llevar por nuestras emociones o a lo que también conocemos como nuestro corazón, y también cuidar nuestros pensamientos, ya que como Dios nos revela por medio del profeta Jeremías, vayamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 17, versículos 9 y 10. El profeta nos dice: no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. O como lo dice Pablo a los Gálatas. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, por favor. Gálatas 6, versículo 7. No se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra. Amadas de Dios, podemos notar cómo nosotras somos responsables de lo que sembramos y, peor aún, también de lo que cosechamos. Y que no podemos esconder eso delante de Dios, porque Él es el único que conoce y nos conoce en la parte más oscura de nuestro ser. Y lo único que Él quiere es que brillemos a través de la luz del más grande ejemplo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:12, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús les habla otra vez a sus discípulos y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Y Dios nos cuestiona, amadas: ¿alumbramos o todavía seguimos viviendo en la oscuridad, amadas? Por favor, acompáñenme a seguir leyendo Génesis, pero ahora vamos a regresar al versículo 1 del capítulo 30, por favor. Génesis 30, versículo 1. Y no pierda ese texto porque lo vamos a estar reflexionando, estudiando en esta noche, por favor. Génesis 30, versículo 1. Le voy a leer la versión Biblia al día. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Hago énfasis en la palabra envidia, hermanas, porque les quiero leer la definición. La envidia, del latín invidia, es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya peor, hermana. Regresemos a Hebreos 12:15, ya lo habíamos leído anteriormente. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Notemos cómo el escritor de Hebreos hace un especial énfasis en que en cuanto notemos que está brotando una raíz de amargura, debemos de tener mucho cuidado porque puede causar dificultades y podemos ser contaminados o contaminar a muchísima gente. Santiago 4:2, por favor, acompáñenme al libro de Santiago 4:2. Ustedes desean
las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. No conseguimos lo que queremos porque no se lo pedimos a Dios. Qué interesante y qué reflexivo, qué confrontante. Job, el versículo 2 del capítulo 5, Job 5:2, yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Y en la versión Reina Valera dice así: es cierto que el necio muere por la ira y al codicioso lo consume la envidia. Quiero leerles el versículo 1 del capítulo 30, pero la parte B, donde Raquel le dice a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Amadas, Raquel está manipulando a Jacob para que él haga lo que solo Dios puede hacer, bendecirla con su descendencia. Y por esto, en el versículo 2, él le responde así. Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. Entonces Raquel le dijo: te voy a dar a mi esclava Bilha para que tengas hijos con ella. Así, los hijos que ella tenga serán considerados míos. Raquel le dio a Jacob su propia esclava como esposa. Jacob se llegó a Bilha y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Raquel lo llamó Dan, que significa justicia, porque dijo: Dios es justo, pues vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. Amadas, pero en realidad ella no había hecho nada malo. ¿En verdad Dios le había hecho justicia? ¿Era esto? ¿O ella solo quería justificar sus decisiones para creer que obtenía una ventaja sobre su hermana? El versículo 7 dice: Bilha volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo con Jacob. A este niño Raquel lo llamó Neftalí, que significa lucha, porque dijo: la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Hermanas, me pregunto, ¿en verdad ganó o solo se engañó a sí misma? Santiago 3:16, el apóstol Santiago, en su capítulo 3, versículo 16, por favor acompáñeme, dice así: por esto, donde hay celos y envidia o contención, también hay desorden y toda clase de mal. Lo vuelvo a repetir. Santiago 3:16 dice así: por eso, donde hay celos y envidia o contención, también hay desorden y toda clase de mal. La definición de los celos alude a lo que siente un individuo cuando considera que puede perder a alguien que considera propio. Por lo general, los celos aparecen al sentir que un ser querido está prestando demasiada atención a otra persona, disminuyendo en contrapartida el interés que demuestra por uno. En el término psicológico, los celos constituyen una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza, la posibilidad de perder un vínculo interpersonal.
cuando los celos se vuelven patológicos, ¿qué ha llegado a pasar, hermanas? La persona celosa no puede ser feliz, ya que vive atormentada por lo que siente. Incluso, en casos extremos, puede actuar con violencia ante el individuo que ama y al cual está celando. Hermanas, rapidísimo quiero hacer un paréntesis. Notemos de nuevo en el versículo 1, en la parte B, cuando Raquel le dice a Jacob, dame hijos, si no me los das, ¿me muero? Cómo Raquel se enfrenta a Jacob de una manera manipuladora y muy demandante, diciéndole que si no le da hijos, ella morirá. Tal vez sí, ese era su sentir, pero sabía que algo mal estaba entre Dios y ella. Pero no quiso correr a Dios primero, hermanas. Y a veces lo más fácil es reclamarle a las personas por nuestras circunstancias. Pero realmente no tenemos una reflexión profunda en cuanto al conocimiento de lo que Dios quiere trabajar en nosotras. Entonces, por esto Raquel, queriendo no perder las miradas o la atención de su marido, que no tenía la necesidad, porque Raquel era amada por Jacob y Lea era la que era menospreciada, aunque Lea ya le había dado 4 hijos y bien bendecidos de parte de Dios, Raquel quería eso que Lea tenía y no pudo darse la oportunidad de ser feliz con lo que su hermana era bendecida. Y es aquí cuando reflexioné acerca de esto, hermanas. ¿Qué hubiera pasado si solo tal vez, Raquel se hubiera gozado de la bendición que su hermana Lea tenía al ser madre de 4 hijos y darle una descendencia a Jacob? Jacob amaba a Raquel y nunca iba a perder ese lugar delante de su marido. Pero el corazón de Raquel se perturbó y se le olvidó que Dios también tenía un propósito divino en su vida. Y a Lea se le fue el entendimiento de ver la bendición que Dios ya le había dado a través de la vida de sus 4 hijos. Amadas, ¿qué hubiese pasado si en lugar de codiciar, o qué nos pasaría a nosotras, hermanas, si en lugar de codiciar lo que otras tienen, lo que otras son bendecidas de parte de Dios, nos gozamos y nos alegramos junto con ellas? Piénsalo. Tal vez Dios concedería las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. Y tal vez si no lo ha hecho hasta el día de hoy, amada, es porque quiere y necesita primero trabajar en nuestro carácter. Quiere que seamos mujeres humildes, sencillas, que te alegres con el que está alegre y que llores con el que sufre. Que aprendamos a ser mujeres más compasivas, hermanas. Regresemos al texto de Génesis 30. Por favor, acompáñeme al versículo 9 y voy a leer hasta el capítulo 13. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Génesis 30, versículo 9 al 13. Cuando Lea se dio cuenta de que ya no podía tener más hijos, tomó a su esclava Zilpa y se la dio a Jacob como esposa. Zilpa tuvo un hijo con Jacob, al que Lea le puso por nombre Gad, que significa buena suerte, porque dijo: qué buena suerte he tenido,
Por segunda vez, Zilpa tuvo un hijo con Jacob y Lía le puso por nombre Aser, que significa dicha. Pues dijo, qué dichosa soy, y así me van a considerar mis amigas. Dichosa. Lía se enredó en este tema de los celos y la envidia, y es muy triste, porque ya no se veían como hermanas, ella y Raquel, sino como mujeres compitiendo por el mismo mal propósito, hermanas. ¿Y cuántas veces nosotras hemos rivalizado y hemos caído en ese mal concepto de mirar con desprecio a los que nos rodean? Hemos tratado de tener un lugar, un reconocimiento de que podemos hacer cosas o un servicio a las personas, tratando de ser aceptas, de tener un lugar, de sabernos que somos tomadas en cuenta. Y hemos caído o podríamos caer en el error de rivalizar o contender como si estuviéramos ajenas a la palabra de Dios, amadas. Otras, según que porque venimos del mundo y hemos aprendido a luchar por tener un reconocimiento y un lugar ante la sociedad, ser valoradas, pero en realidad nos estamos engañando, nos hemos engañado. Porque eso no nos edifica. Al contrario, nos va consumiendo en un cúmulo de dolor y de amargura y luego estamos contaminando a los hijos, al esposo, a los padres, hermanos, amigos, aún a los hermanos en la congregación, a la gente que según decimos amar, a la gente que nos rodea. Hermanas, Pablo nos exhorta en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Haced benignos unos con otros. Y hay una palabra que dice, antes sed. Puede ser lo que quieras, pero antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Esto es lo que agrada a Dios, es lo que Él quiere para nosotras, amadas. Porque Cristo nos dejó ese ejemplo. Continuemos en Génesis 30, del 17 al 21, por favor, amadas. Dios escuchó las oraciones de Lea, quedó embarazada y dio a luz a su quinto hijo. De Jacob, Lea dijo, Dios me ha premiado por haberle dado a mi sierva a mi esposo. Por esta razón lo llamó Isaacar. Lea volvió a quedar embarazada y volvió a dar a luz un sexto hijo. Ella dijo, Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad, Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. O sea, chequen. Ahora con seguridad, Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. Entonces lo llamó Zabulón. Después Lea dio a luz a una hija, a la que llamó Dina. Es de la raíz hebrea Diná, del femenino justicia. Recordemos que Raquel también a un hijo le llamó Dan, pero ese es también de la raíz hebrea, pero en masculino, Dan, que significa justicia. Bien, hermanas, Dios está siempre pendiente de nuestras necesidades. Él dice que aún antes de que pidamos algo, cualquier cosa,
Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. ¿Quieres ser amada? Cristo te ama con amor eterno. Por lo tanto, nos ha prolongado su misericordia. ¿Quieres ser reconocida? Él ya te reconoció como hija suya a través del favor de Cristo en tu vida. ¿Quieres ser parte de algo? Hoy eres parte del propósito de la reconciliación de Dios hacia los hombres, a través de vivir obedeciendo a Dios con tu vida, tu testimonio. No busquemos más el favor de los hombres, amadas, sino el de Dios. No tengamos esperanza en las promesas de los hombres mortales, cuando Dios nos ha prometido un lugar a su lado en la eternidad. No desechemos la gracia y el favor que Dios nos da cada día, de sentirnos plenas y en la confianza de saber que tenemos un Dios todopoderoso, que nos mira con bondad y muchísima paciencia para trabajar en nuestro carácter, para que podamos participar de la bendición de ayudar a otros y a no ser estorbo en sus vidas, hermanas. Nosotras siempre tendremos una gran ventaja sobre los que no conocen a Dios. Y es que Él es el que nos ayuda a vencer toda nuestra maldad, nuestros defectos. Si nosotras nos disponemos a ser trabajadas en nuestra conducta diaria, entreguémosle nuestro ser, hagamos que cada momento difícil sea de edificación a nuestras vidas, hermanas. Continuemos en Génesis 30, versículos 22 al 24. Génesis 30, del 22 al 24. Voy terminando, hermanas. Dice así: Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada, dio a luz a un hijo y después dijo: Dios me ha quitado mi vergüenza. A su hijo le puso de nombre José. Exacto, José el soñador, que también tuvo que pasar un proceso súper rudo de parte del Señor para ser trabajado en su carácter, hermanas. Somos ejemplo. Su mamá Raquel tuvo también que pasar por un proceso bien difícil. Y José tuvo que vivir eso o algo peor a causa también de su carácter. Pero bueno, terminemos el versículo. Ella dijo, o sea, Raquel dijo: ojalá Dios me deje tener otro hijo. Hermanas, hasta que Raquel no se humilló delante de Dios, no fue escuchada su súplica. En Salmo 138, versículo 6, Salmo 138, versículo 6, el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. En 2 de Timoteo, acompáñenme por favor, la segunda carta de Timoteos, en el capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pablo le dice a Timoteo: sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Aléjate de los que hablan tonterías, porque
Esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Amadas de Dios, nosotras como mujeres fuimos creadas más sensibles que el varón. Dios nos dotó de sentimientos y emociones más notorias. Por eso, podemos ver desde otra perspectiva un poco más intensa cómo Dios mira las cosas. Pero también es cierto que esto puede ser un arma de dos filos en nuestras vidas y podemos perder la perspectiva de lo que Dios quiere que hagamos en su voluntad, que es agradable y es perfecta. Santiago 5. Vayamos por favor al libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice así: ustedes también deben esperar con paciencia. Manténganse firmes, porque el Señor regresa pronto. Hermanas, no se sigan quejando unas de otras, para que no sean declaradas culpables. Miren, el juez está preparado a la puerta, listo para entrar. Hermanas, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Y que también, amadas, tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amada, en este momento, yo te invito a que cierres tus ojos. Por favor. Eso es para que no te distraigas. Y a que dejes que el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo y la obra hermosa de redención de Cristo, toque tu corazón. Deja que el Señor te recuerde esos momentos feos, difíciles, dolorosos. Esos momentos en los que fuiste exhibida, confrontada, en los que fuiste lastimada, agredida. Esos momentos en los que sentías que el mundo se te venía encima y que no entendías lo que estaba pasando. Que nunca te imaginaste que podrías llegar a vivir. Y mucho menos porque amas a Dios. En esta noche, hermana, te pido humildemente que mires esos momentos que Dios te ha permitido vivir y que han servido para tu edificación. Que por favor no los mires más con dolor, con amargura, con tristeza, sino que mires cómo la bendición de Dios ha ocupado esos momentos para tu instrucción. Cómo Dios ha ocupado eso para fortalecer tu carácter, para que hoy puedas estar aquí, firme, sólida, de pie ante la adversidad, comprometida con la causa de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es el que tiene cuidado de nosotras. Por favor, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y restaure lo que hay en él. Deja que te ministre. Y si tienes que llorar, llora. Deja que Dios sea uno contigo, como Él lo es con el Padre. Permítele al Espíritu Santo de Dios que deposite esa paz, ese perdón,
ese favor inmerecido que te ha dado para que seas libre, para que puedas mirar a otros con otros ojos a partir de este momento, hermana. Para que ya no te sigas atormentando por lo que pudo ser y por lo que no es. Y para que puedas ver lo que sí es el día de hoy. Para que puedas mirar hacia la meta, para que puedas mirar hacia ese blanco perfecto que es Jesucristo, para que puedas mirar hacia la vida eterna que Él te promete y que, como decía Pedro, alégrense de verdad, porque nos espera una alegría inmensa, aun cuando tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amada de Dios, amada del Señor, bendecida del Señor, que todo lo malo que hayas tenido que vivir, aún el oprobio, el vituperio, aún así el falso testimonio, aún aquellos que han hablado, dicho cosas para manipular las circunstancias y que tú salgas afectada, aún en eso, dale gracias a Dios. Porque gracias a eso, hermana, tienes la oportunidad de no ser lo que eras antes. Hoy, a través de esta palabra, Dios te ha estado diciendo que puedes ser una persona diferente, una persona plena, una persona que edifica, no que destruye, una persona que consuela, no que lastima. Hoy, tú puedes mirar a aquel que te lastimó con misericordia, compasión y perdón. Porque tú sabes lo que hay en tu corazón y aún así Dios te perdona. Hoy puedes entender que vales lo mismo que aquel que levantó la mano contra ti y aún mucho más si tú has creído en esa obra de cruz. Sé bendecida, sé grandemente plena en la verdad de la palabra de nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta noche por la vida de mis hermanas, porque sé que tú has tocado sus corazones, Señor. Sé que tú hablarás y seguirás hablando a nuestras vidas, porque tú quieres mujeres fuertes, revestidas y fortalecidas en la verdad de tu palabra, Señor. Mujeres firmes en fe, mujeres afirmadas en la convicción de en quién han creído. Gracias, Señor, por la vida de toda aquella mujer que escuchará y te seguirá, Señor. Y creerá en ti, que solamente tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es por medio de ti, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestros corazones. Gracias, bendito Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos va a ir consolando en este caminar turbulento. Y nos darás tiempos de reposo y podremos agradecer y valorar todo lo que haces en nuestra vida. Señor, en ti está nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ayúdanos a creer en ti, a no dudar, porque tú eres el único que puede restaurar nuestros corazones heridos. Creemos y confiamos que no seremos las mismas mujeres después de conocerte. Gracias, Señor Jesús. Tu nombre es poderoso y es sobre todo nombre que se nombra. Amén.
Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.